Imagina esto, te llega un formulario de contacto a la página web de tu despacho jurídico. Es una persona interesada con un caso real y lista para contratarte. Pero entre audiencias, escritos y pendientes, nadie de tu equipo le respondió a tiempo. Y cuando finalmente lo hacen, seguramente ya contrató a otro abogado o a otro despacho jurídico. ¿Te suena familiar? Seguramente no fue tu servicio el problema, sino fue la falta de un sistema que atienda al cliente justo en el momento en el que necesita ayuda. Hoy te quiero mostrar cómo puedes hacer que tu despacho contacte de forma automática y de forma profesional a todos los clientes que llenan un formulario de contacto dentro de tu sitio web. Esto sin que tengas que depender de asistentes, sin tener que revisar correos y sin perder ni una sola oportunidad de venta más. Pero antes quiero presentarme, mi nombre es Esbeidi Vázquez, tengo una agencia de inteligencia artificial llamada Fixcraft en la que ayuda a despachos jurídicos como el tuyo a automatizar todos los procesos de atención al cliente, ventas y algunas tareas administrativas que seguramente consumen tu tiempo y podrás estar invirtiendo ese tiempo en tareas de muchísimo más valor para tu despacho. Así que si tú tienes un despacho jurídico y te gustaría automatizar alguna de estas áreas, en la descripción de abajo te dejé el link directo a mi calendario para que podamos agendar una llamada uno a uno y hacer un análisis específico de tu despacho. Ahora sí, vamos a ver cómo construir esta automatización que te va a ayudar a contactar de forma automática y 24/7 a todos los clientes que lleguen mediante tu sitio web y mediante un formulario de contacto. Muy bien, pues primero que nada quiero mostrarles cómo funciona, así que vamos a hacer una prueba con este formulario. Vamos a colocar aquí nombres ficticios. Obviamente voy a colocar mi número para que me llegue la notificación y podamos ver que efectivamente llega, pero lo voy a censurar por motivos de seguridad. Voy a colocar aquí un email ficticio. Voy a colocar aquí el área de, no sé, derecho administrativo y voy a colocarle que necesito asesoría para tramitar un permiso ante COFEPRIS. Voy a darle clic en enviar y una vez que se envíe vamos a esperar a que nos llegue el seguimiento directamente a nuestro número, haciendo referencia pues a la consulta o solicitud que enviamos. Y bueno, aquí ya me llegó el seguimiento. Dice: hola Renata, me comunico de parte del despacho. Recibimos un formulario de contacto que enviaste a nuestro sitio web respecto a la asesoría que necesitas para tramitar un permiso ante COFEPRIS, ¿correcto? Entonces todo perfecto, me dio seguimiento de manera inmediata. Una vez que respondí el formulario, al minuto creo, me llegó este seguimiento y justo haciendo referencia a la necesidad o al mensaje que yo coloqué dentro de este campo del formulario. Así que todo bien, todo excelente hasta ahí. Ahora vamos directamente a nuestro N8N. Les quiero mostrar cómo es que construí esta automatización. Y primero que nada, aquí tenemos un disparador de Gmail. Puede ser de Outlook o del correo que ustedes usen. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que este trigger va a escuchar cuando llegue un correo y dentro de los campos le vamos a poner filtros específicos para que, por ejemplo, solo detecte cuando tengan cierto asunto. Por ejemplo, contacto, despacho, Fixcraft o contacto, despacho, no sé, el nombre del despacho que ustedes quieran o el nombre de su despacho. Y entonces cada que llegue un correo con este asunto, pues se va a disparar este trigger. Una vez que se dispara, va a llegar pues obviamente todo el JSON, todo el output que nos da este nodo. Y aquí vamos a mapear directamente todas las variables que necesitamos para seguir con el demás flujo, que básicamente es el nombre, el apellido, el nombre de la empresa, el teléfono, el correo, el área de interés y el mensaje. Todo esto lo vamos a extraer del correo tal cual que nos llega a la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico y posteriormente tenemos este otro nodo aquí de nuestra base de datos, ya que siempre que nosotros creamos una solución de inteligencia artificial, le creamos una base de datos y un dashboard para poder tener control de todas las personas que contactan y todas las métricas de mensajes contactados y demás. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es buscar el lead y lo vamos a buscar a través del número de teléfono. Aquí le estamos diciendo que traiga a todos los registros dentro de esta base de datos, que el teléfono sea igual al número de teléfono o de celular que la persona colocó en el formulario. Entonces lo que hace este nodo es evitar como duplicados, por así decirlo, y posteriormente aquí tenemos otro nodo condicional que detecta si el lead ya existe en la base de datos. Si ya existe, va a ir directamente aquí a este otro nodo condicional en el que nuevamente va a detectar, pero ahora va a detectar si la variable del mensaje no está vacía, ¿ok? Y bueno, en cambio, si el lead no existe, va a ir de nuevo aquí a este nodo de la base de datos a crear el lead. Va a crear un nuevo registro con el nombre del lead y todos los datos que nos proporcionó en el formulario. Ahora, aquí cuando el mensaje sí existe, pues directamente
mapea el mensaje aquí con el nombre asunto, que el mensaje es este campo que llenó aquí. Y si no existe, va a mapear el área, que es esta parte de aquí que llenó, la va a mapear aquí también como asunto. Entonces, una vez que ya mapeamos mensaje o asunto, si es que la variable mensaje está vacía, pues directamente vamos a mapear ambos de nuevo con el nombre de asunto, para que ya sea que si mensaje está vacío, se vaya por área, o si mensaje si tiene algún texto o alguna información, pues se vaya por mensaje, que ambos, ya sea si es mensaje o únicamente área de interés, ambos los nombre como asunto. Y bueno, posteriormente aquí tenemos otro nodo que es un nodo de OpenAI, en el cual lo que vamos a hacer es formatear esta columna de mensaje o de área de interés para que tenga congruencia gramaticalmente, ¿ok? Por ejemplo, como vimos en el mensaje que nos llegó, aquí todo esto es una plantilla de WhatsApp, de la app oficial de WhatsApp. Entonces, pues aquí únicamente cambia la variable por el nombre de la persona, y aquí después de respecto a le damos otra variable, y entonces lo que va a hacer este nodo es que esta otra variable, que es el mensaje que colocó aquí la persona o el área de interés, tenga congruencia con lo que está diciendo anteriormente la plantilla. Entonces aquí, por ejemplo, yo le di un prompt que básicamente dice: eres un asistente que transforma mensajes informales de clientes en frases cortas, ortográfica y gramaticalmente correctas en segunda persona informal, adecuadas para usarse directamente después de la frase respecto a, porque esta frase termina con respecto a. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya tenemos aquí todo el prompt bien hecho, bien especificado, para que dé un buen output y pueda quedar posteriormente pueda complementar más bien a esta plantilla de manera correcta, pues vamos a ir a este otro nodo, que es un nodo de HTTP request para Chatwood en método get, porque lo que va a hacer es buscar un contacto por el número de teléfono que nos proporcionó la persona dentro del formulario. Y en todo caso de que exista, aquí le estamos dando un nodo condicional de que si existe, va a ir directamente aquí a mapear los datos finales, que es el source ID y el contact ID, que lo vamos a necesitar para los siguientes pasos del flujo. Y en cambio, si no existe, va a ir aquí ahora a buscar el contacto, pero por el correo que nos proporcionó en el formulario de contacto. En dado caso de que exista el correo, pues va a ir únicamente a actualizar otros datos del contacto, que en este caso va a ser el número de teléfono, o sea, va a agregarle el número de teléfono que nos proporcionó en el formulario, si es que existe por correo. Ahora, si no existe por correo, pues va a crear un nuevo contacto dentro de Chatwood. Aquí es un HTTP request en método post, estamos creando un contacto, y aquí vamos a mapear directamente los datos finales, ya sea si existe y tenemos que actualizar con el número de teléfono correcto, vamos a mapear lo que es el source ID y el contact ID, como aquí arribita los mapeamos, siempre esos se necesitan para poder seguir con este flujo. Y bueno, aquí igual si no existe y se crea el contacto, se van a mapear los datos finales, que de nuevo es el source ID y el contact ID, y nuevamente aquí se unen tanto si existe el contacto como si no existe el contacto por teléfono, se unen y mapeamos nuevamente datos finales como source ID y contact ID para seguirlos llevando con ese nombre a través del flujo. Posteriormente aquí tenemos otro nodo de HTTP request para Chatwood, en este caso es en método get, y vamos a listar las conversaciones. Es decir, vamos a traer todas las conversaciones que ya existen para ese contacto. Y aquí tenemos otro nodo condicional en el que estamos detectando si este contacto ya tiene una conversación abierta. Si no tiene una conversación abierta, va a ir directamente por aquí por true. Y si tiene una conversación abierta, va a ir directamente aquí por false. Dirán que es un poco extraño. Vamos a abrir este nodo para ver cómo está mapeado. Entonces aquí le estamos diciendo que si una variable del output anterior está vacía, entonces directamente se va a ir aquí a true. O sea, que si está vacía quiere decir que no existe la conversación, porque obviamente si sí existiera la conversación, aquí en listar conversaciones, esa variable no estaría vacía. Por lo tanto, en ese caso, si esa variable no está vacía, se va a ir por false, porque no está vacía, y eso quiere decir que sí existe una conversación. Por eso era un poquito confuso ahí. Entonces, básicamente, true quiere decir que no existe y false quiere decir que sí existe. Entonces,
Cuando nos vamos por el camino de que sí existe, que es este de aquí, nos vamos a ir a mapear el ID de la conversación. Aquí directamente lo vamos a mapear como WhatsApp Conversation ID y vamos a mapear también el Inbox ID, que ese nunca cambia, y el Account ID, que tampoco cambia, entonces eso los dejamos como fijos, y este sí lo dejamos como expresión. Y bueno, una vez que fuimos por este camino de cuando sí existe una conversación, vamos ahora por el de cuando no existe una conversación. Directamente vamos a llamar nuevamente a otro nodo de HTTP request para Chatwood, pero ahora en método post, porque vamos a crear una conversación para WhatsApp dentro de Chatwood. Una vez que la creamos, vamos a traer la variable del ID de la conversación y lo vamos a mapear aquí, como lo mapeamos anteriormente aquí abajito, que es cuando sí existe la conversación. Mapeamos de nuevo el WhatsApp Conversation ID y lo llevamos de nuevo a esta variable, que de nuevo va a mapear ya sea el ID cuando sí existen o el ID cuando no existen y se crea una nueva conversación, que los nombre como WhatsApp Conversation ID. Y bueno, una vez que ya mapeamos el ID de la conversación aquí como WhatsApp Conversation ID, lo que vamos a hacer es crear o colocar o hacer otra petición de HTTP, pero en método post. Lo que va a hacer esta petición de HTTP es llamar a la plantilla de Meta y a la vez enviarla mediante Chatwood. Es decir, que esto lo que va a hacer, o sea, la funcionalidad de esta plantilla es que pueda verse reflejada la plantilla dentro de tu panel de Chatwood y que a la vez Meta la envíe pues al número telefónico correspondiente. Esto con la finalidad de que ustedes puedan tener control o estar dando seguimiento o viendo los mensajes que se envían y demás dentro del panel de Chatwood, porque al final, si solo la enviáramos con la plantilla, con la petición de HTTP para enviar la plantilla de Meta, sí se enviaría a la plantilla, sí le llegaría a la persona el mensaje, pero no se vería reflejado dentro de tu panel de Chatwood. Por eso es necesario e importante utilizar esta plantilla que hace o ejecuta ambas funcionalidades, tanto la de enviar la plantilla de Meta como la de también llevarlo a Chatwood, para que ustedes también puedan verlo reflejado en Chatwood y no crean que, como no lo ven reflejado en Chatwood, crean que al final no se envió la plantilla, pero en realidad sí se envió a la persona, solo que no se está viendo reflejado en Chatwood porque posiblemente estaban usando una petición de HTTP que únicamente enviaba la plantilla y no lo llevaba a Chatwood. Entonces, en resumen, creo que le di demasiadas vueltas, lo siento, pero lo que hace esta petición de HTTP es enviar la plantilla de Meta al usuario o al cliente que nos contactó por el formulario, y también hace que se vea reflejada dentro de Chatwood para que ustedes puedan corroborar que sí se envió y dar como ese seguimiento un poquito más preciso y no quedarnos con la incógnita de si se envió, no se envió porque no lo veo en Chatwood y demás. Y bueno, después de toda esta explicación larguísima, que creo que me desvié demasiado, lo que sigue es en este nodo, pues traer todos los registros. Y vamos a traer los registros que el teléfono sea igual a el teléfono que teníamos registrado anteriormente, que es el que la persona registró aquí en el formulario de contacto, este que colocó aquí. Va a traer todos los registros que tengamos en la base de datos, que el teléfono sea igual al teléfono de la persona, y una vez que lo trae, pues va a actualizar su columna o la fila donde está el registro de esa persona, ¿ok? La finalidad de traer como los registros es poder traer el ID de la columna de la persona para poder actualizarlo con otra información relevante que tengamos, como por ejemplo aquí lo que vamos a actualizar es directamente el ID de la conversación, ¿ok? Aquí vamos a actualizar el Conversation ID, que es el que mapeamos anteriormente en este nodo de aquí, que lo mapeamos dependiendo de si ya existía la conversación, que era este, o si no existía la conversación, creábamos una y demás. Y bueno, este nodo final es para actualizar la memoria. La finalidad de este último nodo para actualizar la memoria es que si, por ejemplo, este seguimiento, esta automatización la tenemos conectada a otro agente, o más bien a un agente de inteligencia artificial, que de hecho así es, está conectado a un agente de inteligencia artificial, pues el agente pueda tener contexto o tenga conocimiento de esta plantilla que le hizo llegar directamente al cliente, o sea, de este mensaje outbound que le hicimos llegar directamente nosotros o ustedes como despacho al cliente, y en base a ese primer mensaje que nosotros como empresa o como despacho enviamos, pueda seguir conversando el agente con la persona o con el usuario y tenga contexto, tenga lógica y no se desvíe o se vaya por otro lado. Y bueno, eso es básicamente la automatización que creé para
para poder dar seguimiento de forma automática y 24/7 y sobre todo al instante a personas que te contactan directamente mediante un formulario en tu sitio web. Creo que esta automatización podría ser de muchísimo valor si tú manejas formularios como estos, porque al final creo que lo más importante y lo que más valor aporta a este tipo de automatizaciones es que la respuesta es al instante en este tipo de situaciones de personas que necesitan directamente un abogado o un despacho jurídico. Normalmente suelen ser de urgencia, así que pues la verdad se valora mucho que alguien te responda de forma automática. Digo, sabemos que no es alguien, que es una automatización, es un agente de inteligencia artificial, pero aún así pues sí se valora muchísimo porque, por ejemplo, este agente puede ayudar a tu despacho a filtrar, a cualificar a la persona. Posteriormente de que envíe este seguimiento, pues sigue conversando con la persona, lo cualifica para ver si realmente tiene una necesidad que ustedes como despacho puedan cubrir. Si no lo tiene, pues directamente se lo dice de forma amable, o si sí la tiene, pues hace preguntas para que ustedes puedan tener más contexto de lo que necesita esta persona, y una vez que recopile toda esa información, directamente lo lleve a agendar una llamada con su equipo de abogados o con su equipo de ventas o con su equipo ya que se encarga como de atención al cliente más personalizada mediante llamada telefónica o demás. Entonces puede directamente, una vez que vea que sí es alguien cualificado, puede llevarlo a agendar una llamada y directamente agendar la llamada en su calendario, enviarle recordatorios a esta persona, o sea, a este cliente, y enviarles recordatorios también a ustedes como abogados de que tienen una llamada, y que así la experiencia del cliente o del usuario que llega mediante este tipo de formularios en su sitio web pueda tener una mejor experiencia y sobre todo una experiencia inmediata, y no sea un lead que se enfríe porque le contestaron 24 horas después, 2 días después, una semana después y demás. Entonces pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya aportado muchísimo valor, y si fue así, no olviden suscribirse y darle like al video. También recuerda que si tú tienes un despacho y te gustaría implementar una automatización como esta, ya sea para atención al cliente o para alguna otra área de oportunidad que tú detectes en tu despacho, recuerda que te dejé en la descripción de abajo el link directo a mi calendario para que puedas agendar una llamada 1 a 1 conmigo y podamos verlo más a detalle. Nos vemos en el siguiente video.